Bueno, ¿qué vamos a ver durante 3, 4, 5 clases? Vamos a ir analizando el sistema educativo, qué es el sistema educativo, qué lo componen y cómo fue evolucionando a lo largo de la historia. Yo después voy a subir un apunte que es bastante largo. No sé si vale la pena imprimirlo, pero a mí lo que me gustaría después que ustedes le peguen una leída y vayan a ver, no sé si hacer una cronología, pero sí a ver cómo fue evolucionando y a ver qué orientación le dan. Son 20 y pico de páginas, es un poco un reconto de la historia, pero es para leerlo y empezar a puntualizar algunos temas. Previo a esto, acaban de encontrar opiniones de distintos autores. A mí me interesó tomar a Cirigliano, que tiene un libro que se llama Educación y País. Debe un libro que tendrá 10 años más o menos, y él habla de que tuvimos 3 proyectos. Proyectos como país, proyectos como educación. ¿Y después qué? Se hace ese planteo. Inclusive se remite a la colonia, y habla de el primer proyecto de la Argentina hispana, de la Argentina española, pre-Revolución de Mayo, y habla de un proyecto de dominación y colonización, donde lo único que aparece en esa impronta que él lo cita desde el 1500, siglo XVI, 1600, era un periodo de dominación, que él habla de que fuera nuestra infancia histórica. Y aparecen las famosas escuelas del rey, para que no tanto en el Río de la Plata, sino ya acá ya aparece mirando a Europa en cuanto a la educación. El otro proyecto que continúa viene en el periodo independentista. Se centra en lo que es libertando, y nada más que eso, donde la educación en cierto modo tiene poco peso. Y continúa hasta la sanción de la Constitución Nacional, que ahí es donde se puede decir que en esa Constitución se sientan las bases. Previo a eso, la educación en la Argentina se le daba muy poca bola, y post-Constitución, la educación estaba reservada a la élite. Y si entramos a hilar fino, la escuela secundaria se hace medianamente masiva con la ley federal y con la ley nacional. Y hagan ustedes, porque bueno, son medianamente jóvenes, pero generalmente un 10, un 15% de quien terminaba la escuela primaria continuaba los estudios secundarios, y soy de esa época. Era la época que
la escuela primaria medianamente servía y una escuela secundaria medianamente te aseguraba un laburo. Pero vuelvo un poco para atrás. Lo que Cirigliano habla como proyecto fuerte, como proyecto de país, y mete una cuña ahí en el periodo hispánico, que también es una forma de educar, fueron las misiones jesuíticas en precisamente lo que es territorio entrerriano, correntino y Misiones. Que ahí sí había una intención a su estilo, me puede gustar o no, a su estilo había una intención de educar. Pero como proyecto político marcado, es el periodo que arranca 1850, sanción de la Constitución, y culmina en la década del 30, con la crisis del 30, tiene que ver con lo que estuvimos charlando la clase pasada y la anterior, con un sistema económico a escala mundial y a escala argentina, con un sistema de economías abiertas, una Argentina agroexportadora, y esto ya lo dijimos, pero lo volvemos a marcar, lo vimos en sociología, una Argentina productora de países primarias, donde importa mano de obra, donde aparecen las colonias agrícolas, Santa Fe, donde Buenos Aires hace cierta resistencia, terrateniente ganadero, pero a esa masa de inmigrantes había que instruirlos y había que formarlos. Producto de todo eso aparecen pensadores, Alberdi, Sarmiento, y piensen que hasta ese momento, toda la educación y el control civil de la población estaba en manos de la Iglesia. Con la consolidación de ese proyecto del 1880, con el Paz y Administración de Roca, da un vuelco de 180 grados. Se generan debates, peleas, tensiones, fricciones entre un Estado laico que toma positivista por excelencia, pero con fuertes intenciones marcadas sobre la educación, donde empuja con la Iglesia Católica, empuja con la ley de educación común y con la ley del registro civil. Producto de eso aparecen la ley de la famosa 1420 de nombre trillado y las escuelas normales para preparar el maestro para. Sarmiento, ¿qué hace? Importa maestros de Estados Unidos. Si ustedes ven las escuelas normales grandes que aparecen los bustos de las grandes directoras, son todas yanquis. Bueno, ese es más o menos el panorama. Y la escuela secundaria, la que hace punta en escuela secundaria con la formación bachiller, que de ahí salen los grandes dirigentes políticos, es el Colegio del Uruguay, el colegio que está en Entre Ríos. Y ahí aparece una educación
primaria con todas las reformas que vienen, pero con anclaje en la 1420, respondiendo a ese sistema económico, a ese modelo económico. Si ustedes agarran los libros de lectura y después el sistema no cambió a pesar que el sistema económico fue modificado, de una economía abierta a una economía cerrada, salvo la impronta de escuela técnica, que es donde cambia el sistema económico, no tanto la escuela agropecuaria, continúa hasta el Congreso Pedagógico de la época de Alfonsín. Fíjese los cambios, pero el ideario educativo no varía y no cambia mucho. Dicho esto, ustedes tienen un apunte, vayan leyendo, vamos subrayando y vamos viendo cada periodo, pero a mí lo que me interesa rescatar de cada periodo o ir viendo precisamente las políticas públicas que afectan a la educación en todos estos periodos. Ahora, como para dar un panorama, ¿qué es un sistema educativo? Que en el caso argentino, el sistema educativo, no sé si están viendo, vamos a ver 2 o 3 transparencias, no sé si le están viendo. Sí, me asusté, pensé que salía el Zoom. No se asusten, yo no los veo a ustedes, pero... Ahora sí. Profe. Sí. Te escucho. Usted dijo que teníamos que, o sea, cuando vayamos a leer el apunte, teníamos que focalizarlos y ver las políticas públicas que modifican a la educación. A ver, ir viendo... Espera, después tiramos la actividad. A ver, ¿qué forma o qué es el sistema educativo? ¿Quiénes lo integran? ¿O quiénes lo integramos? Vamos de abajo hacia arriba. ¿Cuál sería la unidad que gestiona el proceso de enseñanza-aprendizaje, que de ahí se va a desprender el acto educativo, que es el enseñar y aprender centrado en lo que es el sujeto, que es el alumno? La unidad. Las instituciones, la unidad pedagógica y el proceso de aprendizaje. La escuela. Claro, la escuela. La escuela es la unidad pedagógica que integra ese sistema educativo, que no solo está compuesto de escuelas, sino que hay otros institutos que ordenan y van regulando. En el caso de hoy podemos hablar de institución educativa, podemos hablar del cuerpo de inspectores, jefatura de distrito, jefatura de región, ministerio. Y cuando digo unidad pedagógica, escuela, estoy hablando de la escuela independientemente del nivel. Después, ese sistema educativo propio del siglo XIX se fragmenta o se divide en niveles educativos. En niveles educativos que tienden a dar forma a las trayectorias de los alumnos en sentido
formal, no material. Por eso hablamos de una escuela por niveles y una escuela graduada. Y esa norma que regula, llámese ley en este momento, ley nacional, ley provincial y todas las normativas que se desprenden de las resoluciones ministeriales o de la Dirección General de Escuelas, regulan este sistema educativo. Pero, ojo, regulan la trayectoria formal del alumno como escuela graduada. Cuando digo trayectoria formal me refiero a la forma. Por un lado, regulan los niveles. En la provincia de Buenos Aires saco el nivel universitario, que es medianamente autónomo, donde existe la libertad de cátedra, o no. Pero todo sistema educativo reglado, independientemente de la gestión, que sea pública o estatal o gestión privada, hablamos de un nivel inicial, un nivel primario, un nivel secundario y un nivel terciario o superior. Eso es la trayectoria por niveles. A su vez, esos niveles están graduados en función de la edad cronológica del alumno. Ahora, no respeta las trayectorias materiales o las trayectorias reales. ¿Se entiende esta parte por qué digo que no respeta las trayectorias reales de los alumnos? Cuando repiten, o sea, cuando no llegan a... Cuando repiten, o qué puede llegar a pasar. ¿Que abandonen? Abandonen o lo hagan de adultos. Ahí el abandonar tiene que ver con la gramática de la escuela secundaria. A ver, ¿abandonan o expulsa? Expulsa aquí en el establecimiento. Ninguna duda. Me refiero al establecimiento. Los alumnos abandonan. Claro, los alumnos abandonan y el establecimiento te expulsa. O expulsa. Creo que era con 2 repeticiones, no sé si sigue siendo vigente eso, te tenías que cambiar de institución. No, no existe. No existe más. Por norma no, nunca existió. Yo cuando era más chica, a un chico le dijeron que con 2 repeticiones no podía. Bueno, esa es otra 2 historia. repeticiones del mismo Eso grado. no está escrito en ningún lado. Eso es lo que se conoce con el nombre de gramática institucional. Acá hacemos esto. Claro. No está escrito en ningún lado. Mira. Pero, a ver, depende de la escuela también. Profe, usted relaciona, es lo que pienso, cuando habla del abandona o expulsa, es porque el alumno ya no se siente atraído por la escuela y a su vez se genera como que la propia escuela lo expulsa, no atrae, digamos, la atención del alumno para poder aprender. Ninguna duda. Van. No me gusta. No me resulta nada interesante. No estoy respetando la trayectoria real. Entonces, hoy un poco lo que hablamos, y siempre insisto sobre lo mismo. La norma me dice que yo paso con una o con 2 previas. Sí. Ahora, si repito, no interesa si aprobé las otras materias. Las tengo que hacer de nuevo. Claro. Como castigo, diría. ¿Cómo?
como un castigo también, porque, o sea, por no aprobar esa otra, puede ser sería como el castigo. Puede ser castigo o no. Claro, Son depende como cómo lo se mires. mire. Yo lo veo como un castigo, no te pusiste las pilas, no hiciste lo que tenías que hacer bajo el reglamento que te pusimos, tenés que volver a hacer todas las materias. O haces como un castigo y también como un parámetro para que uno por 2 materias no tenga que hacer 10 de nuevo. Bueno, eso está en el debate, pero es un poco para marcar cómo está ordenado el sistema educativo o los sistemas educativos mundiales, salvo las escuelas Montessori y las escuelas nuevas que tienen otra impronta. Esto en Esas serían como secundaria, las obviamente. políticas que rigen en los establecimientos educativos, en las Política instituciones. pública. Unidad pedagógica es la escuela. Forma parte del sistema educativo. Son organismos que ejecutan o regulan el servicio educativo, que es un servicio competencia del Estado. ¿Por qué competencia? Porque por mandato constitucional, el responsable de la educación es el Estado. Es el Estado. Quien fija la política pública aplicada a la educación, ¿a través de qué? A través del currículum. El diseño curricular. Yo diría diseño curricular sería una parte, un pedacito. Sí. El currículum es un todo. Abarcativo, claro. Es más abarcativo. Es un todo. Donde se van fijando las políticas públicas referidas a la educación. Ahora, ese currículum va a depender de la concepción del Estado. Y de hecho en la Argentina pasó. Nosotros, ustedes en este apunte van a llegar hasta la ley federal. Cuando destripemos, analicemos esto, vamos a tocar la ley nacional. Ley nacional y la ley provincial concordante con ese lineamiento. Ahora, según la concepción que se tenga de un Estado, va a ser el tipo de política educativa. Pero siempre lo que pasa que siempre, perdón, es lo que siempre pasa cuando cambia el ministro de Educación, ¿no? Y por ejemplo, hablo un ejemplo, ¿no? En primaria hubo una reforma hace 2 años y se cambió totalmente el currículum, digamos. Y ahí depende del gobierno que está a cargo, o capaz no estoy equivocada. Vos sabés que no sé, en la reforma, que fue hace 2 años, no se cambió nada. Creo que agregaron, o sea, materias como TICs, o sea, como... Agregaron las TIC, pero no modificó en nada. Donde sí vemos la diferencia curricular en cuanto a ideología curricular, lo vemos en ley federal y en la ley nacional. Inclusive se traduce en todos los niveles, inclusive en este diseño que ustedes están haciendo. Este diseño es del año 90 y pico. Sí, es viejo, yo lo descargué, me acuerdo. Es un diseño viejo. A ver, que todos estos diseños aparecen producto de un cambio radical que se da, que es la ley federal y la ley de transferencias. ¿Dónde tiene sus gérmenes? En el gobierno de Alfonsín. Ese retorno a la democracia
¿Qué aparece ahí? Aparece el Congreso Pedagógico, que fue el segundo en el país. Quien ejecuta todo lo que surge, todos esos debates, con su impronta, es el gobierno de Menem. ¿Qué tendencia tenía el gobierno de Menem? Y liberal. De corte liberal, por excelencia. Bueno, venimos con una impronta de la crisis del petróleo y todo lo que viene, las grandes transformaciones en materia educativa, no solo en Argentina, sino a escala mundial. Quien fue pionero en la Argentina, producto de esa ley federal, fue la provincia de Buenos Aires, con esas idas y vueltas, pero con un nivel inicial que prácticamente no se toca, una educación general básica de 9 años, dividida en 3 ciclos, y una escuela polimodal con función propedéutica y terminal, preparatoria para seguir los estudios superiores y terminal, en el caso, si bien todas, pero en el caso de terminal, que otorgaban el título de técnico en las escuelas agropecuarias y las escuelas técnicas. Ahora, por lo tanto, un gobierno liberal, la concepción curricular o la concepción de política educativa, políticas públicas aplicadas a la educación, por lógica va a ser de corte liberal, donde se fijan las grandes líneas o los grandes contenidos a nivel nacional y le da mucha libertad a la escuela. Y eso de nación se replica en provincia y se baja a la institución. Que nosotros, los docentes, no les dimos bola o estábamos acostumbrados a un currículo prescriptivo, es otra historia. Pero les daba autonomía a la institución educativa bajo la concepción que la escuela se meta en las reglas del mercado y empieza la competencia, que responda por sus resultados. ¿Se entiende cuál es, por lo menos, en la concepción de la política educativa? Que después nosotros no lo supimos hacer es otra historia. Pero cada escuela tenía su oferta y cada escuela salía, en cierto modo, al mercado a ofrecer su producto. Eso es bueno, pero por el otro lado, zanja más la grieta, porque para una escuela que tiene que salir al mercado, por lógica necesita recursos. Yo no sé si estaban los recursos del Estado como para. Se traduce en mayor desigualdad. Estoy hablando desde la teoría y un poco desde la práctica. Ahora, esa política liberal, ley federal, es reemplazada por la ley nacional. Esa ley nacional da un giro de 180 grados en lo que es la concepción política curricular y
arma un currículum cerrado, prescriptivo, paradigmático. Pasamos de toda la autonomía o toda la libertad como escuela para pasar a un currículum prescriptivo donde te dice, en el primer año de jardín tenés que hacer esto, en el segundo el otro, en el primero de primaria. Es decir, viene pautado qué es lo que hay que hacer, y en secundaria, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que dar, cómo hay que darlo, y qué autores hay que leer. No se logró, digo que autores, en ciertas materias, y en escuela secundaria es lo que van a trabajar ustedes, si bien la economía forma parte de las ciencias sociales. A ver, en matemática, en ciencias naturales, la impronta ideológica no es tan marcada. Sí, la matemática, no sé si tiene ideología política. Las ciencias naturales. Aparte, profesor, digamos, la matemática es 2 más 2, uno sabe que es 4, donde me parece acá que lo que se busca, puedo estar equivocado, puede ser una grosería, ¿eh? Lo que acá se busca es más que nada para lo que es materias eh, eh, sociales en cuanto al manejo que después pueden llegar a tener. ¿Me explico? Para, En química no creo que haya una división política, en matemática menos, pero por ejemplo una materia como historia, lengua, literatura, no sé, ciencias sociales, me parece, ¿no? No sé si me explico. no te entendí nada. ¿Cómo te puedo decir? Piensa, no, te estoy jodiendo, pienso igual. Ah, A ver, el manejo se hace sobre lo social, no sobre lo técnico, me parece. coincido en un todo. Hay un adoctrinamiento. Hay un adoctrinamiento. Y en las ciencias sociales, y por qué no, a lo mejor en menor grado en la lengua y la literatura. Coincido en un todo. Que en cierto modo depende también del docente. Pero bueno, el otro currículum era de corte liberal. Hay una marcada presencia del Estado, que no es la primera vez que pasa esto. No es la primera vez que pasa ese adoctrinamiento político en la educación argentina. Profe, ahora que nombró a los docentes o a los profesores, ¿no? Si bien está esa bajada, como usted dice, de usar a tal o cual autor, el docente también es quien debe intervenir y decir, bueno, yo voy a tomar este autor y puede sumar otros, o sí se tiene que dar los que dice en el currículum. No, el docente puede. Ahora, depende del compromiso y depende de las Claro. ganas. Depende qué comportamiento tiene ese docente dentro de la institución. Depende de la cultura de esa institución. Hasta inclusive cada nivel tiene una gramática. Cuando digo gramática me refiero a es como las reglas gramaticales. Esto es así, no se cuestiona. A lo mejor en el nivel inicial no hace mella.
En una escuela primaria, no sé, pero les puedo garantizar que es donde se cumple a rajatabla, o casi a rajatabla, o hacen como que lo cumplen a rajatabla, es en la escuela primaria. Es el verticalismo por excelencia. En una escuela secundaria tengo mis dudas. Depende de la posición ideológica que tenga el profesor. Profesor, y te hago una... Ah, discúlpame. Sí, hacelas todas las que quieras. No, digamos, pero como que última, cuando en el secundario mío, la ideología, digamos, como que no es, digamos, por supuesto, cada profesor la tendría, pero no era tan notable, me parece, como los últimos, como estos años de ahora. No sé si me explico. ¿Y Claro. dónde lo ves Como- eso? Yo en mi enseñanza sí. Estaba bastante marcada la política. Sí, Yo veo, por ejemplo, dale. en algunas cositas, mi nena que va al secundario, ¿no es cierto? ¿A qué Por año va? comentarios de mi nena, ¿qué? A quinto, Quinto año de en San escuela Francisco. secundaria. Quinto año de escuela secundaria, San Francisco de Asís. Si no se tendría que notar tanto. Claro, No se tendría que notar tanto porque es una escuela confesional. Pero se nota. claro, eso es a ver, yo hago la diferencia de cuando yo iba a la secundaria, digamos, por supuesto, cada uno tiene su Yo. ideología, pero me parece como que no se notaba tanto como ahora, me parece, ¿no? Vos Puedo estar sabés equivocado. que tenés razón. O a lo mejor, Perdón, se me cortó. o a lo mejor los profesores de esa época éramos más sutiles. Sí, por ahí no te animabas tanto a plantear Pero no tu sé punto de si vista. animarse. Pero me arriesgo a decir algo y decime, vos que tenés, ¿hay alguien más que tiene chico en la escuela secundaria? No, pero yo no la terminé hace añares y ya se veía, creo que en Sí, el plazo de 10 años se veía bastante sí, el tema político en los maestros y más en los últimos años, justo como dice el sí. quinto, sexto. Ahí está bien. Ahí está Claro, bien. profesor, guarda que yo no digo que ni que esté bien ni que esté mal, yo lo noto, yo no digo ni que esté bien ni que No, esté yo no mal. tampoco te digo. Y esa parte, Emilio, que me digas eso, que yo no lo veo si está bien o está mal, hasta ahora te vengo creyendo todo. Pero esa parte no te la creo. Digamos, a mí me Profesor, gustaría, ¿qué es lo que dijo te lo digo, Emilio? Porque a mí se me te soy cortó. sincero, me gustaría que no se note. Pero no me digas que no te afecta. ¿O sí? Y por ahí me da un poco de bronca. Ninguna duda. Pero también te digo que me arriesgo a decir, según la ideología que tenga el profesor, va a estar más marcada ese adoctrinamiento o la ideología que tenga. ¿Puede ser? Ujú. Sí, indudablemente. Y si a vos te choca, como me choca a mí, como me choca a mí, es porque a lo mejor pensamos diferente. A menos que sea una persona que esté dispuesta a ofrecer más allá de su punto político, los dos, o los tres, o los cinco, los siete, hoy Eso, que hay bastantes pensamientos políticos, que dé a plantear, porque yo lo que vi en los últimos años también es que hay muchos chicos que cada vez se inculcan en lo que es la política desde más chicos, mucho más chicos, se forman centros juveniles, no, pero la todas esas cosas. política está bien. Toda educación es un acto político.
Toda educación es un acto político, y desde el regreso de la democracia se le dio impulso con la creación de los centros de estudiantes. Eso está bien, y hay materias que se prestan para el debate político, hasta diría político-ideológico, no partidario. Sí, te dan a debate, pero yo creo que les falta también que nos den la información de absolutamente todo. Vos te pones a hablar de algo y, por ejemplo, un pibe de 15, 16 años no sabe ni votar y ya votan, y no te enseña a nadie tampoco a votar, o cuando vos agarrás una boleta abajo de todo, cuando aparecen determinadas personas que ni siquiera sabés que están y están chiquititas abajo, y no sabés que vos estás votando, la gente vota la carita que aparece en la foto y ya está. No te plantean. Hay una maestra en la secundaria que particularmente me marcó bastante en el sentido político, porque no planteó su ideología política, pero sí la importancia en lo político, porque nos enseñó a votar, nos enseñó cómo leer una boleta, nos enseñó los puntos de vista de cada partido político a grandes rasgos. Eso no lo veo mal. Eso no lo veo mal. El que te enseñe el procedimiento del voto, lo que a veces entra a tallar lo ideológico. Ahora, fíjate en el caso de Emilio, si lo percibe en una escuela confesional donde medianamente se entiende que no aparecería tanto, imagínate lo que sería una escuela de gestión pública. Ahora, vamos a andar un poquito más. ¿Qué ideología se marca, Emilio? Por lo que Jugaste, yo ya me jugué también. No. Aparte, mis clases son libres, te aclaro, ¿eh? Podemos estar en la vereda. Por lo que dice mi nena, viste, más para la parte socialista, bueno, te voy a decir, gobierno Kirchner, gobierno de Cristina, Ninguna duda. Es una réplica. Es una réplica. Déjeme que quiero sacar una foto, así no anotan la asistencia y ya me queda a los que están conectados. Ninguna duda, esto ya pasó. No es nuevo si entramos a analizar la historia educativa. Como también, ahora que vos decís eso, les comento algo. Francisco, vos decís, tu nena va a la escuela secundaria, está en quinto. Francisco, mi nieto, una vez, bueno, lo tenía montado a un profe de sociales, y que aparecía un logo en la computadora. ¿Se acuerdan del Macri Gato? Bueno, eso era visible. Sutil, no sutil, aparecía eso. Ahora, en el sistema educativo argentino, esto no es nuevo. No sé si tuvieron acceso alguna vez a los libros de lectura de la escuela primaria de primer y segundo gobierno peronista. Esos que decían, yo por lo que vi tenían como una internet. frase, decía juro por Evita, por Perón, algo así, ¿no? Ahora como que los tomaban. Sí, voy a ver si puedo conseguir, y lo vamos a ver la próxima clase, pero eso no es nuevo, ese adoctrinamiento. Pregunto, ¿sirve? No. Ahora, ¿cuál es el sentido del voto
a los 16 años? La verdad no lo encuentro. ¿O no lo querés encontrar? Yo te puedo decir mi punto de vista, Sergio, ¿Sí? ¿puedo decirlo? Me pasó a mí también, guarda, ¿eh? Imagínate que mañana venga un tipo, yo tenía, bueno, ahora tengo 43, ¿no? Pero tenía, no sé, si tuviese, vamos a ponerle 15, 16, 17. Viene un tipo que se postula presidente, ya me sé quién fuese, ¿eh? Que, viste, que la revolución, que pum, que pan, que el capitalismo, que el imperialismo. ¿Sabes qué? Yo en plena adolescencia, rebeldía. En plena adolescencia fuimos todos zurdos. ¿Qué edad estamos hablando, Sergio? 15, 16, 17, 14, rebeldía, point, como dice ¿Alguien? Albedo. Me parece, ¿eh? No, ninguna duda. Muy ¿Alguien? bien pensado. Sí, ninguna duda que fue bien pensado. ¿Alguien vio La Noche de los Lápices? Sí, hace un montón, pero sí, en el colegio la vi. En el colegio. Sí. ¿Leyeron el libro? ¿O vieron la película? No, No, la pero me película, vi imagino que la película. debe ser totalmente distinto, porque siempre el libro es una cosa y la película muchas veces le agregan o le sacan. Ninguna duda. No sé si se acuerdan la película. Mucho no, no sé si estoy confundida, pero creo que luchaban por un boleto estudiantil y bueno, los reprendieron, mataron a varios, puede ser algo de eso, Se no, no salvó recuerdo. uno. Claro, Ah. tomaban un edificio educativo, ¿no? Tomaron, claro, para lograr un boleto estudiantil universal, para que los chicos pudieran ir a estudiar, etcétera, etcétera, Que y los como obra reprendieron me el Estado y parece los mató. buenísima. ¿Cómo? Como obra me parece buenísima. Lógicamente. Luchar por el boleto estudiantil. Sí, que Ya hoy no sin está, duda por sigue cierto. pasando lo mismo. Pero Pero bueno, busquemos todo. Bueno, es para pensarlo. Pero coincido. Ahora, en el caso de Florencia, ¿vos no le encontrás el sentido de votar a los 17 años? ¿A los 16 no, años? le veo la vuelta, pero no el sentido, porque en realidad te dicen de votar, pero no te enseñan a votar. No te enseñan qué piensa cada partido, los partidos que existen. O sea, si vos no te interiorizás por elección propia, nadie te enseña qué piensa el socialismo, en qué se basa tal persona, qué defienden, más allá de lo que hacen en el acto de cuando se postulan, que te prometen, es la idea general de lo que tiene el partido político. Y cuando vas a votar, ¿a quién además de esas personas estás votando para cortar boleta? Porque generalmente también, creo que en su gran mayoría mucha gente no sabe votar y cortar boleta casi no existe porque la gente justamente no sabe votar. Entonces, por eso yo digo que en la secundaria, cuando me enseñaron todo esto, para mí fue valorable, pero no en el sentido que me interese la política, ni mucho menos, sino porque yo tenía que cometer el acto de votar y no quería hacerlo, entre comillas. ¿Vos sabés que me parece que la política nos interesa a todos y todo es un acto político? No, sí, a mí me Hay que interesa un ver, montón. una cosa es la política partidaria. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Desde lo Claro, personal pero me encanta. a mí Pero me gusta, todo es un acto político. pero me gustaría saber más, o que me hubiesen enseñado en la secundaria, ya que está ciencias políticas, un montón de materias, que enseñen a los chicos a votar, que enseñen qué piensa cada partido político, porque eso es parte de toda nuestra vida, de lo que te rige, de todo, y nadie te enseña eso. Yo creo que lo pasan muy por alto, y hoy vos me hablás por ahí de zurdo, izquierda, derecha, socialismo, todo eso, y si yo no hubiese leído aunque sea un poquito de cada cosa, yo no sé de qué me estás hablando, o qué piensa cada uno, cuál es su ideología principal. Y creo que muchos no lo saben. ¿Y nunca te pusiste a pensar por qué?
No, yo digo, yo Pará, reclamo lo cortamos que acá eso no porque yo suceda. tengo otra clase. Pero lo seguimos dentro de 15 días. O lo seguimos en sociología, que también hace. Dale. Dale. Nos vemos. Adiós. Chao. Chao, profe. Chao.